Vale, hola a todo el mundo, bienvenidos a una nueva edición de las Learning Talk de alumnos que organizamos desde ACEM UPM. Como ya sabréis, van a ser una serie de charlas cortitas de cuatro ponentes que espero que os gusten mucho. Y nada, ya como ya tenemos todo preparado, pues sin más dilación os voy a presentar a Kevin, que muchos le conoceréis como el delegado de la escuela, que va a hablarnos de la degeneración del 99. Así que sin más dilación, todo tuyo, Kevin. El guitarrista parece circunspecto en el tablado y se sienta en una silla con poco desembarazo. El cantador, cerca de él, va a colocarse en un banco y con una vara corta que lleva a la diestra mano, a su manera, sin duda, va los compases marcando. El guitarrista es cetrino, moreno, peludo y flaco. El cantador es un gordo, con cierto aire de gitano. Comienzan las florituras, los arpegios complicados en la guitarra y de pronto empieza el gordo su canto. Se eleva una queja extraña en el aire, como un pájaro, y cae después como cae un ave con un balazo. Vuelve a subir nuevamente otra vez, por lo más alto, y tan pronto es una queja de teológico arrebato que llega casi a tener la emoción de algo sagrado. Como parece una broma o un comentario muy zafio, bailan después seguidillas, sevillanas y fandangos, unas mujeres morenas con grandes ojos pintados y batas con faralaes que les llegan a los zapatos. Alguna estrella del arte se menea como un diablo y danza con tanta fuerza, un bailoteo tan bárbaro, con un estrépito tal que tiembla todo el estrado. Pues muchas gracias, Ferrero, por introducirme. Y este poema que acabo de leer se llama Café Cantante. Es de un poeta llamado Pío Baroja, bueno, conocido principalmente por ser un miembro de la, digamos, generación del 98. Una generación bastante importante, marcada principalmente por la desgracia de aquel entonces, que era la destrucción o final del Imperio Español, tal y como se conocía, siendo una potencia que también llegaba al Nuevo Mundo. Entonces, ¿por qué os enseño esto? Bueno, es mi perspectiva que se ha perdido mucho. Creo que ya no hay poetas, no hay imaginación, no hay esperanza. Pero solo nos queda una cosa. Lo podríamos llamar un paladín del arte o muchas cosas más. Y este es Bad Bunny. Bad Bunny es un increíble artista, la verdad, no creo que nadie puede negarlo. Em, Vamos, un maestro del reggaetón y del trap latino. Desde luego, lo que estoy diciendo a algunas personas les va a parecer un poco raro, pero es que es el mejor artista que hay en el mundo. No lo digo yo, lo dicen sus ventas, porque su arte no lo dice. Entonces, ¿de qué vengo a hablar? Vengo a hablar de lo que yo llamaría la degeneración del 99, ¿no? Pues hay distintos movimientos. Está la generación del 27, la del 98 y luego está la degeneración del 99. O como el reggaetón, es un azote infernal contra la lengua castellana y la va a destruir. O no, eso es un poco exagerado, pero a eso vengo a mostraros, ¿no? Vengo a mostraros un poco qué pasaría si se exagera todo y se interpreta como que el reggaetón tiene una influencia absoluta sobre la lengua, ¿no? Entonces, voy a partir de usar pues, algoritmos genéticos, ¿de acuerdo? Y la idea va a ser coger poesía de la generación del 98 y intentar transformarla o denigrarla lo máximo posible usando pues las habilidades de Bad Bunny, ¿no? Entonces, vamos a ver primero cómo ha evolucionado el arte en el último siglo, porque eso es importante, ¿no? Hay que entender de dónde parten las cosas para poder ver a dónde van. Entonces, veamos. Estos son palabras comunes de poemas de la generación del 98, ¿vale? Como veis, leer, muy importante, un 2,5% de los poemas aproximadamente tenían la palabra leer, o la palabra leer, mejor dicho, ocupaba un 2,5% de las palabras que había en total. Luna, vida, cielo, media, cuna, tierra, muchas más. Palabras que, en cierto modo, son bonitas, ¿no? A mí, por ejemplo, la palabra luna me gusta. También se nota que riman, se nota que riman. Por ejemplo, luna y cuna, se nota por qué se eligieron, se nota todo esto con un simple análisis estadístico básico.
Estos son solo las primeras 30, las 30 más comunes, pero como veis está relativamente equilibrado. Es decir, la única que está casi muy por encima es leer, porque a esta gente les importa mucho la lectura, pero poco más. Entonces, ¿qué pasa con el reggaetón de Bad Bunny? O el trap, o como queréis llamarlo. Las que yo llamo palabras babuneadoras más comunes, ¿vale? Entonces vamos a medir, en frecuencia igual que el anterior, vamos a medir las palabras que ha usado este babuino, perdón, Bad Bunny. Entonces, por encima del 2,5%, ey, cerca del 1,5%, pa, cerca del 1,5% también, sí y ye, y luego en torno al 1%, siempre, to, y podemos seguir, mucho, mucho. Como veis, creo que hay una clara disparidad entre el nivel artístico y la capacidad lingüística de los distintos autores. Sin menospreciar su trabajo, claro está, porque él es rico y yo no. Ya me gustaría a mí. Entonces, este es el planteamiento que quiero hacer. ¿Y si llevamos esto al extremo? ¿Y si cogemos, partimos de una base, como el poema que os he leído antes, eh, Café Cantante, y intentamos poco a poco babonificarlo, o como a mí me gusta llamarlo, babonificar las cosas. Me gusta porque suena babuino. ¿Qué pasaría? Pues vamos a verlo. Entonces he ejecutado un algoritmo genético, ¿vale? Y he ejecutado 250 iteraciones del algoritmo, ¿vale? Y realmente hay un punto inicial que es en torno al 25%, ¿de acuerdo? O, perdón, 25 de fitness. El fitness es el valor, para los que no lo sepáis, que se le adjudica, digamos, a un genoma en términos computacionales para que indique lo viable que es para la solución en particular que estás buscando, ¿no? La mayoría de casos se basan en problemas de minimización. Este caso también, ¿por qué? Porque la maximización al final no suele tener límite, a no ser que lo pongas tú artificialmente y tengas una función que llegue a eso. Pero es más complicado en muchas ocasiones llegar al cero que seguir creciendo. Entonces, muchas veces intenta plantear todos los problemas de una forma de minimización. En este caso también lo he hecho, pero como digo, podría haber sido otro tipo de problema. Es siguiente ya la interpretación que tú tomes. Entonces, como veis, en 250 iteraciones ha pasado de estar en torno al 25 el fitness a no sé cuánto es eso exactamente, pero un 5 o un 6 de fitness. La fórmula que he usado también es arbitraria, es decir, esta la inventas tú y lo suyo es que pruebes y veas lo que mejor cunde, pero en este caso yo, como digo, me lo he inventado un poco. Entonces, aquí tenéis pero no es hablar, el poema original, ¿de acuerdo? Igual que lo habéis visto en la primera diapositiva, solo que ahora también estaréis viendo mi hermosa cara. ¿Qué pasa cuando aplicamos el algoritmo 10 veces, por ejemplo? ¿Veis diferencias, no? Por ejemplo, el poema antes empezaba con el guitarrista aparece circunspecto en el tablado. Sin embargo, este empieza con grandes ojos pintados. Alguna estrella del arte, el guitarrista aparece con poco desembarazo. Las cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque parte del procedimiento es ir moviendo las cosas para ver si eso va funcionando mejor. ¿Qué pasa? Ya os vais a dar cuenta de que empiezan a haber primero algunos errores con el encoding, como nunca puede faltar, y también algunas frases que no tienen nada que ver con el problema original, como por ejemplo esto de que todos los culos se quemen circunspecto en el tablado. Obviamente no tiene mucho sentido, pero esta es la gracia. Va poco a poco intentando encontrar lo que mejor funciona y esto es simplemente el mejor, esto sería la población entera. Digamos, en este caso, lo que he tomado como población es todo el poema y lo que he tomado como genoma sería cada una de estas frases u oraciones. Entonces, esto es lo que va cambiando frase a frase
y se va cambiando alrededor todo el poema. Entonces pasamos al siguiente. Como veis, ya empieza a notarse mucho el cambio, ¿vale? Ha cambiado mucho en tamaño, ha cambiado en forma, ya empieza a tener cosas un poco raras, se quedan algunas cosas, se mantienen del poema original, que por ejemplo, con grandes ojos pintados, alguna estrella del arte, pero empieza a tener muchas partes de reggaetón, ¿vale? Como porque vivimos en nuestra propia esfera, humilde pero nunca me voy a dejar, que para ti soy caro, ¿eh? En fin, Bad Bunny siendo Bad Bunny, ¿no? Bad Bunnyando las cosas. Imaginaos que esto, yo qué sé, se lleva unos cuantos años más hacia adelante, ¿vale? Ups, esto iría a ser 100, perdón. 100 iteraciones. Y esto ya no tiene mucho más sentido. Es decir, empezamos con Diplo, Pino Bubu, son expertos creando historias artificiales. Todavía podemos apreciar alguna parte del poema original, como por ejemplo el guitarrista aparece con poco ese embarazo, y depende un poco del algoritmo que uses o de cómo tomes las cuestiones, esto va a ir cambiando, pero lo importante es que cambia, y cambia relativamente rápido, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya sería 250 iteraciones después, ¿vale? La anterior era 150, perdón, estas son 250. Como veis, las cosas ya han cambiado muchísimo. Ya casi no queda rastro del poema original. De hecho, así a grandes rasgos, lo único que puedo ver es el guitarrista. El guitarrista aparece con poco ese embarazo. Comienzan las florituras, los arpegios complicados, de teológico a arrebato. Y esa parte parece que se ha quedado así. ¿Por qué? No lo sé. Eso, como digo, depende de los parámetros que le pongas al argumento. Pero todo lo demás, todo, absolutamente todo lo demás, ha sido traído de las canciones de Bad Bunny. Entonces, es fácil ver cómo, llevándolo al extremo, obviamente, esto es llevándolo al extremo, no creo que nadie vaya hablando así por su vida. Si se asumiera que el reggaetón tuviera un efecto grande, una influencia grande sobre la lengua, que hasta cierto punto el arte pues modifica o promueve el cambio en la lengua, si eso fuera así y se llevara al extremo, se podría acabar con un idioma un poco raro, ¿vale? Muy mezclado con el inglés, con cosas un poco raras, como por ejemplo jajaja, jijiji, bu. eh, y en fin, eso es lo que quería venir a contaros. Os dejo aquí el enlace al repositorio que está público, entonces podéis mirarlo, podéis ojearlo, podéis tontear con eso, que es al final lo que buscaba. Que pudierais ver un ejemplo de un algoritmo evolutivo funcionando y hacer lo que queráis con él, toquetearlo y yo qué sé, podéis, en lugar de usar la generación del 98, podéis usar la del 27, podríais usar una historia en sí, no tiene por qué ser una canción o un poema, o podríais usar, yo qué sé, rap o reggaetón incluso, imaginaos lo curioso que podría ser usar, yo qué sé, otro artista de reggaetón que haga aberraciones sónicas igual que Bad Bunny y ver quién sale victorioso en esta batalla del más fuerte. Y en fin, voy a mirar a ver si hay alguna pregunta, porque por mí ya he terminado esto. De acuerdo, sí, puedo enseñarlo. Voy a cambiar entonces la pantalla de compartir y os lo enseño aquí, ¿vale? Skin, Change Windows, aquí está. Estoy con el VS Code. He creado ups, esperad, un notebook de Jupyter, ¿vale? Y aquí tenéis todo lo que uso de todos los tipos. Primero, uso la API de Genius, que es una página web que te permite ver lyrics, en plan letras.
uso un programa, una librería que ya existe, que hace toda la interfaz, es mucho más cómodo, estuve pensando hacerla yo, pero era una pesadez. Solo uso 30 canciones originales como dataset, es muy bajo, pero es que lo demás me fallaba, me decía que Genius había cerrado la conexión. Y bueno, os voy a enseñar así realmente el algoritmo importante. Hasta aquí arriba, lo que estoy haciendo es separarlo, ¿vale? Separar todo en palabras. Aquí está la parte curiosa, ¿vale? El algoritmo en sí está hecho prácticamente de cero. ¿Por qué? Porque lo he sacado de una asignatura que hice este año y lo he adaptado y ya está. Y el algoritmo en sí funciona de una forma muy, muy sencillita, no es muy complejo. Lo primero, creas una población original. Como he dicho, en este caso lo que he tomado la población inicial ha sido el poema entero y he separado el poema en frases y cada frase ha sido un genoma. Probablemente lo mejor hubieran sido estrofas, pero no lo he hecho así. En cualquier caso, primero se hace una fase de selección. Tienes que seleccionar elementos, genomas que vayan a tener los cambios. Luego haces el crossover. El crossover básicamente consiste en intercambiarlos parcialmente. Por ejemplo, que parte de una frase se convierta en la de otra y viceversa. ¿De acuerdo? La mutación, que estoy muy orgulloso, la he llamado Babuino Mutation. Básicamente, a veces se me va. Lo que hago es coger una palabra aleatoria de reggaetón y la meto a pecho y ya está. Eso es lo que hace. Y eso es una mutación que puedes pillar. Y por último, la fase de replacement. La fase de replacement, lo que hago en este caso es pasar porque generalmente lo que puedes hacer es pasar el mejor caso que tengas, e intentar reemplazar el peor que tengas con eso. Es una forma lógica de hacerlo, se suele llamar steady state replacement. A mí no me interesaba eso porque al final lo que hace es repetir mucho las cosas y yo quería llevar al extremo este caso. Entonces, lo que he hecho ha sido coger una frase aleatoria de Bad Bunny y ponerla en el genoma. Crear un genoma a partir de eso y meterla en la población. Y por eso habéis visto, como eso es lo más eficiente según las prioridades que he establecido, por eso habéis visto que para la iteración 250 la mayoría de frases eran frases de reggaetón, porque las estaba cogiendo, porque era mucho más eficiente en el problema de minimización. ¿De acuerdo? Y lo último, esto, simplemente mostrar los datos, ver cómo se hace y ya está. Creo que eso ha respondido tu pregunta, Jorge. De acuerdo. Bad Bunny, próximo Nobel de Literatura. O de otras cosas. Premio Nobel de la Paz, que se lo regalan mucho últimamente. Bueno, pues no veo más preguntas, así que yo por mi parte... con el Tournament Selection. Sí, el Tournament Selection de hecho era uno de los que tenía inicialmente, porque para la práctica los tuvimos que hacer. Pero probándolo, los resultados que habían no eran lo suficientemente brutos como para lo que yo quería demostrar. Es decir, yo lo que quería era mostrar una denigración o degeneración completa de esto lo más absurdo posible. Entonces el Tournament Selection hubiera sido mucho más útil en un caso de aplicación real, este caso no lo era. Entonces por eso he hecho esto. Como digo, este código no está diseñado para ser bueno en ningún aspecto, está diseñado para llevar esto al extremo y ser una locura y ya está. Entonces es precisamente lo que intenta. Que por cierto, si hay alguno que esté cursando segundo, os recomiendo cursaros la asignatura optativa de optimización heurística el año que viene, que a mí me gustó bastante y era nueva. Así que ya está, por mi parte ya terminó. Un placer, gente, y muchas gracias por escucharme. Vale, genial, pues muchas gracias, Kevin, a ti. Me ha hecho bastante gracia la charla, la verdad. No te lo voy a negar. Me ha gustado bastante. Y bueno, pues si nadie tiene más preguntas para Kevin, ahora pasamos con el siguiente ponente, que va a ser Jorge.